saqué del pozo un secreto extraordinario de mi hijo que me conmovió profundamente. En la cálida tarde de un domingo familiar, los aromas de los tamales y el olor a café se entrelazaban con las risas mientras, alrededor de la mesa, los recuerdos del pasado eran revividos. Pero había algo más en el aire, un murmullo interno que me inquietaba. Miré a Pablo, mi hijo, durante esa comida. Desde pequeño había visto en él un potencial, un brillo en su mirada que me hacía soñar con un futuro brillante para él. Sin embargo, dolorosamente, la sombra de mis propias expectativas y el peso de ser hijo de un maestro caían sobre sus hombros. ¿Pero acaso eso era suficiente? Mientras las conversaciones se tornaban más animadas, Pablo, lentamente, comenzó a hablar, su voz temblorosa cargada de emoción. Había estado trabajando en un proyecto secreto, algo que le había apasionado por meses. La idea de energías renovables brotaba de su mente creativa, deseando hacer un cambio en nuestra comunidad. Su discurso retumbó en mis oídos, cada palabra resonando en mi interior. Podemos generar energía con el sol, papá. Si hacemos bien esto, nuestra comunidad podría cambiar. Sentí mezcla de orgullo y miedo. ¿Qué pasaría si su proyecto recibiera críticas? ¿Podría sostenerse ante el juicio de aquellos que siempre evaluarían su origen? La mirada de mi hijo, iluminada por su fervor, contrastaba con mi propia incertidumbre. ¿Sería capaz de ser el padre que lo apoyara sin titubear? Las horas pasaron y las risas se apagaron. Me hallaba sumido en pensamientos oscuros que consumían mi mente. Me debatía entre el deseo de avalar su proyecto a pulmón y el temor a los comentarios despectivos que inevitablemente surgirían. Recordaba el escepticismo de algunos en nuestro pueblo, donde las palabras del pasado y las limitaciones eran más fuertes que los sueños. En mi pecho, una ansiedad creciente me estrujaba. Era un dilema moral desgarrador. ¿Debería criticar el egoísmo que me empujaba a querer protegerlo o lucharía por dejar volar sus alas? En medio de esta confusión apareció un viejo conocido. Su risa resonaba en la reunión como un eco familiar, un político que siempre se había autoproclamado defensor del pueblo. Pero sus palabras desafiantes cuando cuestionó el proyecto de Pablo me estallaron como un rayo. ¿Un niño de humilde maestro puede tener ideas de grandeza? Me golpeó como un puño en el estómago. Con cada acusación, un nudo se formaba en mi garganta. ¿Defender a Pablo significaba desafiar lo que todos esperaban de mí? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presentación de Pablo se acercaba y cada día que pasaba la presión se incrementaba como una cuerda tensada a punto de romperse. En mi mente resonaban las palabras de ese político y la imagen de Pablo se manifestaba, pura y brillante, a la vez que se diluía en la niebla del juicio. El amor que sentía por él se convertía en un torbellino de dudas. ¿Qué pasaría si el futuro que había soñado se desvanecía ante mis propios ojos? El eco de su voz resonaba en mi mente, su fe en que todo era posible mientras su padre dudaba de su valía. El tiempo se evaporaba y una pregunta se convertía en un grito silencioso en mi interior. ¿Podría la verdad sobre el verdadero valor de Pablo sobresalir y resonar más fuerte que las voces críticas? La mañana de la presentación llegó con una claridad inquietante. Los rayos de sol se filtraban a través de las ventanas y todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, mi mente estaba sumida en un caos. El reloj marcaba las horas de la ansiada exposición de Pablo, y mientras tomaba mi café, un torrente de pensamientos oscilaba entre la necesidad de apoyarlo y el miedo a los constantes juicios. Miré a mi hijo mientras se preparaba, su rostro concentrado y decidido. Pero dentro de mí, el eco del político resonaba como una campana de alerta.
Pablo había pasado semanas refinando su presentación. Había creado un prototipo que a mis ojos era una obra maestra, un pequeño panel solar que podía alimentar propiedades, incluso con recursos limitados. No obstante, ese mismo prototipo era, o al menos lo sentía así, un reflejo de su lucha contra los estereotipos que aderezaban nuestro entorno. Sobre sus hombros, la herencia de un apellido que no siempre era respetado, y la sombra de la duda que yo mismo había comenzado a proyectar se cernía como una nube oscura. Mientras nos dirigíamos al lugar de la presentación, permití que la ansiedad se apoderara de mí. La parte racional de mi mente intentaba calmar esa tormenta interna. Él es capaz, su idea tiene valor. Pero las palabras del político eran como un peso abrumador. Su pregunta había resquebrajado la confianza que siempre había creído sostener en Pablo. En cuanto llegamos, me di cuenta de que la sala estaba llena. A cada lado de la mesa, rostros conocidos, algunos amigos, otros escépticos, aguardaban su oportunidad de juzgar. El aire era denso, impregnado de expectativas y murmullos. Pablo se erguía frente a ellos. Su frente se arrugaba en concentración mientras organizaba sus notas. Todo su ser irradiaba determinación, pero mis dudas lo ensombrecían. El primer par de frases fluidas de Pablo rompió el hielo, pero yo apenas podía escuchar. Era como si todo se tornara borroso. El barullo de la sala se había convertido en un murmullo lejano. Un súbito impulso de protección me recorrió. ¿Y si lo criticaban? ¿Qué pasaría si no lo entendían? Su voz se alzaba, llena de vida, y yo me preguntaba constantemente si verdaderamente podía respaldar a mi hijo o si al final su esfuerzo sería descartado como un mero sueño inocente. Así como la presentación avanzaba, la determinación de Pablo se transformó en un faro. Sus palabras comenzaron a resonar en la sala. Las dudas que empezaron a consumirlo se convirtieron en entusiasmo. La audiencia prestaba atención. Algunos ya se inclinaban hacia adelante, pero eso me inquietaba más. La pregunta de si el éxito de su proyecto podría contrarrestar mi miedo se arremolinaba en mi mente. Finalmente, cuando Pablo mostró su prototipo, la sala quedó en silencio. Las miradas contenían una mezcla de sorpresa y escepticismo. En ese instante, cada segundo se extendía como un hilo delgado, y a medida que la realidad se apoderaba de mí, una nueva comprensión emergió. Mi apoyo podría ser su refugio, pero también su trampolín. La culminación llegó con preguntas desafiantes de algunos asistentes que antes se habían mostrado escépticos. El odio a la crítica floreció en mí, una llama de potencial que me hizo sentir que debía posicionarme. La responsabilidad de ser su padre, no solamente en la vida cotidiana, sino en los momentos de desafío, me presionaba a actuar. Mientras la discusión se tornaba más intensa, con Pablo defendiendo con fervor su visión, una decisión crucial surgió en mi mente. El momento de alzar la voz y hacer frente a mis propios temores había llegado. ¿Estaba dispuesto a desafiar a quienes dudaban de su capacidad? ¿Podría ser el apoyo que él necesitaba, incluso si eso significaba arriesgar mi propia reputación? El corazón me latía con fuerza mientras ponderaba mi intervención. Estaba a punto de levantar la mano, de expresar lo que sentía, cuando una revelación llegó a mí con una claridad que me sorprendió. No solo se trataba de Pablo, esto también era una oportunidad para mí. La batalla no era solo suya, era mi lucha para soltar el miedo y abrazar la posibilidad. Mientras me preparaba para hablar, un susurro recorrió el salón. Una voz familiar se alzó, cuestionando de nuevo las intenciones de Pablo. Esta vez, sin embargo, no podía quedarme en la sombra. ¿Estaba listo para aceptar que los verdaderos cambios venían con confrontaciones? La incertidumbre sobre cómo reaccionar se apoderó de mí justo antes de la respuesta, dejando en suspenso un futuro que parecía por fin al alcance de ambos. El aire en la sala se volvió denso, como si cada palabra pronunciada se instalara como un peso adicional sobre mis hombros. Aquellas dudas que me acoplaban en silencio ahora clamaban por su espacio, y mientras escuchaba a Pablo enfrentar las críticas, comprendí que su desafío no era solo profesional, sino también un reflejo de nuestra relación. El momento no era solo su presentación, era nuestra vida en juego. La voz del crítico resonó inquebrantable. ¿Realmente cree que este prototipo puede ser viable? ¿Qué lo hace tan especial? Me atravesaron, pero, en lugar de paralizarme, encendieron un fuego dentro de mí. Era imposible seguir siendo un espectador pasivo. En esa amalgama de voces, el eco de mis inseguridades se volvía más fuerte.
y entendí que mi respuesta podría ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pablo, con la mirada fija y decidida, no retrocedió. Sus defensas estaban construidas con la convicción de que su trabajo valía la pena, y yo sabía que en su interior burbujeaba una pasión que había estado oculta bajo las dudas que mis propios temores habían alimentado. Si él podía exponerse a esa crítica, ¿por qué yo no podía hacer lo mismo? Estaba claro que mi hijo necesitaba más que solo un apoyo emocional. Requería un aliado dispuesto a desafiar la narrativa negativa que a menudo se adjuntaba a su apellido. Al dar un paso al frente, sentí un cambio significativo en mi interior. Era como si hubiera desenterrado una parte de mí que había permanecido sumergida por demasiado tiempo, ahogada entre la necesidad de ser prudente y los ecos de una voz interna que me gritaba que debía actuar. «Permítame responder», logré articular. El murmullo de la sala se detuvo y las miradas se centraron en mí. La combinación de su tensión y mi resolución se convirtió en un catalizador poderoso. Antes de que se deslizaran las palabras, reflexioné sobre el papel que había interpretado frente a Pablo. Siempre había querido protegerlo, pero al hacerlo, lo había mantenido atrapado en la sombra de mis propios temores. Este era nuestro momento de continuar creciendo, de liberarnos realmente de las cadenas del miedo. Este prototipo representa no solo una innovación tecnológica, comencé, sintiendo cómo la confianza empezaba a fluir desde el núcleo de mi ser. Significa el esfuerzo de alguien que ha enfrentado más dudas de las que pueden imaginar. Pablo no está aquí solo para presentar un producto, está aquí para ofrecer una solución, y eso merece ser escuchado. Mientras hablaba, las murallas que había construido alrededor de mi propio miedo desaparecían. La energía que antes había estado presente solo en Pablo comenzó a vibrar en mí. Era como tratar de encender una chispa en un hogar que había estado apagado demasiado tiempo. Las miradas de la audiencia variaban entre la sorpresa y la contemplación. Un par de cabezas asintieron. Después de algunos momentos de reflexión, la sala se inundó de un nuevo aire. Pablo, liberado, continuó su exposición, ahora con una mirada de agradecimiento mezclada con asombro. Cada palabra que intercambiábamos parecía un acto de corresponsabilidad. Era el inicio de una transformación no solo para él, sino también para mí. La sinergia entre padre e hijo se empezó a gestar de manera tangible. Sin embargo, en el fondo, la incertidumbre aún permanecía. A pesar del momento de conexión, sabía que el camino hacia la aceptación y el reconocimiento estaba lleno de obstáculos. La audiencia no dejaría de cuestionar, y cada acierto llevado a cabo podría ser igual de frágil como un castillo de naipes. ¿Qué más estaría dispuesto a sacrificar por el sueño de Pablo? El silencio se apoderó de la sala mientras el último orador se preparaba para hacer su intervención. Las palabras y las promesas flotaban en el aire, llenas de tensión, y detrás de mí sentí una presencia familiar. El crítico había tomado la palabra nuevamente, y esta vez su mirada estaba fija en mí. El crítico estableció su postura con una seguridad desbordante, como si fuera el juez de un tribunal listo para dictar sentencia. Si su visión es realmente tan valiosa, ¿podría compartir con nosotros cuál es el enfoque único que hace que esta propuesta se destaque por encima de todas las demás? Su voz cortante se infiltró en mi mente, apretando las cuerdas de mi ansiedad, y sentí que la sala se llenaba de una expectativa palpable que me presionaba. Observé a Pablo. Su expresión de confianza empezaba a desvanecerse, y en ese instante se apoderaron de mí recuerdos de momentos pasados en los que su luz se había oscurecido por mis temores. Había una parte de mí que había sido demasiado complaciente, que había dejado que la duda se filtrara en nuestra vida, y ahora estaba en la cúspide de un desafío que marcaba un punto de inflexión. Este era más que un simple intercambio de ideas, era una batalla por la oportunidad de mi hijo. Lo que hace que este prototipo sea especial, respondí gradualmente, sintiendo cómo cada palabra requería una fuerza interna que parecía brotar de las entrañas, es que no es solo un producto, es una manifestación de su perseverancia y pasión. Pablo ha estado trabajando en esto durante años, superando obstáculos que ni siquiera imaginan. La audiencia pareció reaccionar ante la mención de su esfuerzo, y por un breve momento el crítico dudó.
La sala se llenó de murmullos. Aquel era el público que en su mayoría había estado a favor de lo convencional y ahora se encontraba ante la autenticidad de una pelea no solo técnica, sino emocional. Podría enumerar los aspectos técnicos, continué, pero eso sería olvidar lo que realmente importa, la historia que hay detrás. Pablo no es un simple inventor, es un soñador que enfrenta la adversidad con cada paso que da. Y eso, señores, no tiene precio. Sentí cómo mi voz recuperaba su fuerza. El crítico se quedó en silencio, aparentemente sorprendido por la intensidad de mi defensa. Había algo en la manera en que se bordeaban nuestras emociones que comenzaba a desencadenar reflexión en quienes nos escuchaban. ¿Cuántas veces había permitido que mis temores aplastaran las aspiraciones de Pablo? Cada mirada de la sala trajo consigo una nueva energía, un recordatorio de que la verdadera innovación se alimenta de las historias que hemos vivido. ¿No lo ven?, dejé escapar, sin considerar cómo mi intervención podría haber afectado la dinámica. Cada fracaso, cada crítica, cada momento de duda ha hecho a Pablo más fuerte. Este prototipo está impregnado de la lucha que ha librado, de las horas dedicadas a refinar su obra. Es un reflejo de su carácter. Mientras hablaba, una conexión interna se tejía entre nosotros, una sinergia que resonaba como un eco en la sala. Sin embargo, a pesar de la creciente aceptación, sentí que algo acechaba en las sombras. La pregunta del crítico había dejado una hendidura en mi mente. Sus palabras eran un recordatorio de que el camino sería largo y tortuoso. ¿Y si las mismas raíces de la inseguridad que habían alimentado mi vida volvían a asomarse en los momentos de mayor tensión? La inquietud crecía y contra el fondo de la sala el crítico tomó aire, preparándose para cerrar la discusión. Y ahora hablemos de las expectativas. ¿Podría explicar cómo piensa llevar a cabo esta propuesta en un mundo que exige resultados inmediatos? La determinación en su mirada era brusca y fría, un gélido desafío que resurgía, y yo necesitaba estar listo para enfrentar no solo la crítica, sino las verdades que llevábamos cargando. En aquel momento, la posibilidad de descifrar el secreto extraordinario de Pablo emergió con fuerza en mi mente, un rayo de luz en medio de la tormenta de la incertidumbre. La vida de mi hijo estaba a punto de ser revelada y la increíble historia que había permanecido oculta comenzaba a salir a la superficie. La urgencia impulsó mis pensamientos hacia el futuro. ¿Qué más había detrás de su trabajo que aún no había revelado? Mientras esa pregunta giraba a mi alrededor, el ambiente se tornó denso nuevamente, junto con la certeza de que esta jornada apenas comenzaba. El silencio en la sala era asfixiante. Sentía cada latido de mi corazón como un tambor resonante que marcaba la cuenta regresiva de un momento clave. La pregunta del crítico había sido una invitación a profundizar en la lucha interna que siempre había llevado Pablo a cuestas. Mi mente se revolvía en busca de una respuesta, una que no solo explicara el prototipo, sino que también justificara el sacrificio y la resistencia de mi hijo ante un mundo que parece no tener tiempo para soñar. Necesito volver a lo esencial, pensé mientras miraba a la multitud. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida y el trabajo de Pablo? Las horas de dedicación, las noches en vela ajustando cada tornillo, cada error transformado en aprendizaje. Todo eso había creado no solo un objeto, sino un símbolo de su crecimiento. Los resultados inmediatos son atractivos, comencé despacio, pero lo que realmente subyace en este proyecto es un viaje, uno que ha estado lleno de altibajos. La voz en mi interior se tornaba más clara y firme. En un mundo que exige inmediatez, nosotros presentamos una narrativa que nos enseña a valorar el proceso, a no desahuciar las ilusiones por los plazos, a permitir que el tiempo actúe como un aliado en lugar de un enemigo. El crítico frunció el ceño, pero en su expresión había algo nuevo,
curiosidad. La sala contenía susurros de acuerdo que parecían vibrar en el aire. Era un indicativo de que, tal vez, las palabras podían tocar fibras más profundas que razonamientos fríos y calculados sobre la eficacia del prototipo. Recordé el momento en que Pablo había estado a punto de rendirse. Un día había llegado a casa con el rostro desencajado, después de escuchar la voz desgarradora de un mentor dándole la noticia de que su idea no era viable. Pero en lugar de desvanecer su espíritu, lo que hizo fue buscarme. «Papá, ¿de qué sirve ser el mejor si no comparto mi lucha?», había dicho. Ese es el verdadero enfoque. Cada intento fallido le ha enseñado a insistir. La claridad de mis pensamientos me llevó a una realización más profunda. No estamos aquí solo para presentar un proyecto, estamos aquí para contar una historia que puede inspirar a otros. El verdadero potencial de este prototipo va más allá de lo tangible. Hablará en un lenguaje que no se mide en resultados inmediatos, sino en el coraje de seguir intentándolo. Las miradas en la audiencia se acercaban. La narrativa pasaba de ser un mero proyecto a una epopeya personal. La conexión que había creado entre Pablo y su labor comenzaba a florecer ante los ojos de quienes nos escuchaban. De pronto, el tiempo pareció detenerse y la energía del lugar se transformó. La lucha que tanto había intentado proteger de mis propios temores comenzaba a resonar, a elevarse como un grito de aliento en un espacio donde prevalecía el escepticismo. Y en medio de todo eso, descubrí un secreto, anuncié, sintiendo que el aire se llenaba de expectativa. Pablo ha encontrado la manera de incorporar ese dolor, esa desesperación en su creación. No es solo un prototipo, sino un puente entre quien era y quien puede llegar a ser. Mi voz resonaba con la pasión que sentía al hablar de mi hijo, pero lo que no sabía, mientras el ambiente se cargaba de una tensión electrizante, era que la revelación estaba a punto de ser seguida por un nuevo desafío, uno que pondría a prueba no solo nuestras esperanzas, sino también todo lo que habíamos construido juntos. El crítico, más intrigado que antes, se lanza hacia adelante y, con una intensificada mirada inquisitiva, murmura: «¿Pero será suficiente para enfrentarse a los gigantes de la industria?». En su tono ya no había solo escepticismo, sino un destello de interés. «Este desafío se torna más complejo. ¿Cómo responderás a eso?». La pregunta lo decía todo. Era el momento de enfrentar aquello que había tratado de evitar durante tanto tiempo. El verdadero test, no solo de nuestro proyecto, sino de nuestras propias capacidades para soñar y realizar. ¿Podría Pablo transformar su dolor en un arma que combatiera no solo la crítica, sino también su propio miedo al fracaso? La respuesta se hacía cada vez más apremiante, y eso encendió una chispa en mí. La verdadera travesía comenzaba a desenredarse, y con cada paso, la posibilidad de descubrir lo que realmente significaba vencer empezaba a tomar forma. El reto presentado por el crítico era una sombra que se extendía por la sala, a la par que revelaba las profundidades de inseguridad que Pablo había tanto batallado en su interior. Sentí el sudor en mi frente, pero decidí que en vez de permitir que el miedo me paralizara, lo convertiría en energía para activar la mente de mi hijo. Pablo necesita prepararse, reflexioné, no solo ante la duda externa, sino contra su propio juicio interno, esa voz que lo ha limitado. Así que, mientras la gente a nuestro alrededor mantenía el aliento, busqué en mi interior y decidí que la inercia no era una opción. Pablo podría caer o levantarse, y sabiendo cuánto había trabajado, sentí que era momento de equiparlo no solo con palabras, sino con una intervención que podría reformular su propia narrativa. Veamos, continué. Pablo, ¿cómo piensas abordar a aquellos que creen que no tienes lo necesario para competir? Dependía de él encontrar las palabras para sus propias verdades. Era hora de que asumiera el protagonismo. La sala se llenó de un silencio contemplativo. La expresión de Pablo se transformó. Una mezcla de sorpresa y desafío iluminó su rostro. Empezó a hablar, preguntándose cómo enfrentarse a los gigantes de la industria. Su voz se tornó más clara conforme avanzaba. No solo estaba defendiendo una idea, estaba defendiendo su historia, su lucha. «No se trata solo del producto», dijo, y me di cuenta de que no solo replicaba lo que había escuchado, estaba articulando una nueva dirección. Hablo de perseverancia, de no rendirse ante las primeras señales de fracaso, de entender que cada gran éxito en esta industria ha sido precedido por fracasos inesperados. Las palabras eran más que una respuesta, eran un manifiesto de lo que había aprendido en el camino. En su discurso,
Pablo mencionó los momentos oscuros, sus noches sin dormir, el llanto y las preocupaciones. Cada palabra resonaba como martillos golpeando la aceptación. La autenticidad de su voz generaba un eco que comenzaba a mover a la audiencia. Se trataba de una reválida, no solo de un prototipo, sino de la esencia misma de lucha que muchos, incluidos aquellos críticos, habían experimentado en algún punto de su vida. Las palabras de Pablo desprendían una energía que rompía barreras. Sin embargo, me percaté de que la historia no estaba completa. Había un hilo que debía desenredarse, un secreto que lo había llevado al borde de la desesperación y que podía redefinir su trayectoria. «Pero, ¿qué hay de la conexión personal que tienes con esto?», murmuré casi para mí mismo. «Eso es lo que me mueve», respondió, como si estuviera abriendo una ventana a su alma. «No estoy solo en este camino. Cada vez que fallé, me di cuenta de que no era solo mi proceso, sino el de comodidad y descomposición que todos enfrentamos. Quiero que mi prototipo sea un recordatorio de resistencia, de cuánto nos cuesta levantarnos». Pude ver en sus ojos que comenzaba a entender que el verdadero desafío radicaba en aceptar su vulnerabilidad. Esa aceptación lo fortalecía. Algo dentro de mí se iluminó en un torrente de emociones al reconocer que había en él un nuevo entendimiento de lo que realmente significaba luchar en un mundo frágil y demandante. «¿Estás listo para la confrontación?», se preguntó un crítico más cauteloso, buscando un giro en su narrativa. Las miradas se posaban sobre Pablo, esperando su respuesta. En ese momento tan decisivo, sentí cómo brotaba en mí la necesidad de actuar también. «Esto es un viaje, no una carrera», me interrumpí, pero sabía que aquello que Pablo mostraba trascendía cualquier palabra que pudiera ofrecer. No solo luchamos contra gigantes, luchamos contra las percepciones limitadas de uno mismo. Lo que él ha creado tiene que ver con la evolución personal, una travesía compartida hacia lo desconocido. Era un momento de verdad, y aunque el porvenir se presentaba incierto, vi en los ojos de mi hijo un atisbo de coraje. Sin embargo, un nuevo desafío se truncaba en el horizonte. La decisión de competir, de arriesgarse al rechazo, ahora residía en el corazón de cada miembro de la sala. ¿Podrían todos aceptar que el verdadero triunfo no es absolver la crítica, sino abrazar la vulnerabilidad y la lucha interna? Cuando la tensión alcanzó su punto cúlmine, una voz familiar resonó en mi mente. «El futuro apenas comienza a mostrarse, y el primer paso será formulado por ti, Pablo». El desafío era claro, y no podía evitar que una pregunta crucial me atravesara. ¿Estaba mi hijo listo para tomar ese paso definitivo, no solo como inventor, sino como un valiente humano dispuesto a enfrentar su historia, sin miedo a la caída? Pablo tomó una respiración profunda, sintiendo cada molécula de aire como si le diera vida. Era evidente que había trascendido de la inseguridad a una especie de claridad renovada, un despertar que lo empujaba hacia adelante. Mientras la sala contenía su aliento, se dio cuenta de que no solo presentaba un producto, sino una visión de su futuro cuyas raíces estaban firmemente ancladas en su pasado. «Cada paso que he dado ha sido con miedo», comenzó a compartir, y la intensidad de su mirada se agudizó. Sus palabras se transformaron en un río caudaloso, lleno de experiencias riquísimas que sentía la necesidad de expresar. «He pensado en abandonar muchas veces, pero siempre había algo que me impulsaba de vuelta. La historia de mi abuelo, un migrante que enfrentó tantos desafíos y nunca se rindió. Su historia es mi historia. Esa lucha y resistencia son las que quiero transmitir con mi trabajo». Mientras hablaba, la vulnerabilidad que antes podía haberlo ahogado, ahora lo convertía en un faro de luz en medio de la oscuridad. Reconocí que esta era una revelación no solo para los oyentes, sino también para él mismo. Había llegado a un punto de inflexión donde el pasado se combinaba con el presente para crear un futuro verdaderamente único. Las palabras brotaron más rápido. «No quiero ser solo un invento. Innovador. Quiero ser un puente entre generaciones. Quiero que el mundo vea que nuestros fracasos son solo peldaños en nuestra escalera hacia el éxito». Cada palabra resonaba en la sala como un eco que se expandía,
atrayendo emociones que antes estaban dormidas en quienes lo escuchaban. Me percaté de que los rostros en la audiencia comenzaron a cambiar, de una mirada de escepticismo a una de conexión. Algunos parecían verse reflejados en su narrativa. Los murmullos se transformaron en murmullos de asentimiento. Entendí que Pablo no solo confrontaba un reto externo, estaba desmantelando los muros internos de quienes lo rodeaban, resonando con su verdad. Pero en medio de esa eufórica conexión, una inquietud surgió dentro de mí. Había algo que podría eclipsar su brillante discurso. Las sombras del miedo al rechazo permanecían presentes, acechando en los rincones de su mente. La vulnerabilidad que había transformado en fortaleza podría volverse en su contra si no la manejaba con cuidado. ¿Acaso había explorado verdaderamente todos los rincones de su propia historia, enfrentado cada demonio que había querido ocultar? Mientras Pablo terminaba su discurso con una poderosa afirmación, me di cuenta de que aún había preguntas sin respuesta, aspectos de su historia que podían cambiarlo todo. ¿Cómo gestionas la presión del éxito? Y si el fracaso llega, ¿lo considerarás un reflejo de tu valor?, me pregunté en silencio. La mirada en sus ojos me decía que todo estaba en la balanza, tan cerca de inclinarse hacia un lado o el otro. De repente, la conversación se tornó hacia el crítico que había desafiado a Pablo. ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir ahora?, preguntó, su tono más suave, más inquisitivo, buscando una respuesta a la súbita explosión de coraje. El ambiente se tornó tenso, como si todo el aire se hubiera vuelto estático, esperando la respuesta decisiva. Pablo se mantuvo en pie, la respiración contenida, consciente de que el próximo paso podría definir su trayectoria, y lúcidamente comprendió que el verdadero éxito no residía en reconciliarse con la crítica, sino en reconciliarse verdaderamente con sí mismo, enfrentándose a los miedos que aún le quedaban por explorar. Mientras el silencio envolvía la sala, el momento se dilataba, y el eco de la pregunta del crítico resonaba más allá de la confrontación externa. En su interior, Pablo comenzó a desenterrar otro secreto que aún no había revelado. ¿Estaría preparado para enfrentar esa verdad oculta en lo más profundo de su ser? La pregunta que flotaba en el aire ahora se tornaba imprescindible. ¿Estaba listo para revelar no solo su proyecto, sino el componente emocional que lo había animado a crear? Este era el momento decisivo, el instante en que se jugaría su realidad. Pablo sintió cómo el peso de la mirada del crítico se tradujo en un desafío que palpitaba en su pecho. El aire parecía espeso, casi tangible, mientras sus pensamientos fluían en un torrente incontrolable. ¿Qué hay detrás de todo esto?, se cuestionó. Las expectativas de otros, los ecos de su pasado y los miedos que había intentado poner a un lado ahora parecían agolparse a su alrededor. Necesitaba ser honesto, no solo con la audiencia, sino sobre todo consigo mismo. En un instante de claridad, recordó las conversaciones que había tenido con su hijo, el niño que le había enseñado tanto sobre la autenticidad y la valentía. Si él fuera el que estuviera aquí, ¿qué diría?, se preguntó. La imagen del pequeño desafiando las adversidades y su capacidad de admirar hasta lo más sencillo se presentó como un destello de luz. Para mí, crear este proyecto es enfrentar el legado de esos temores que me han acompañado toda la vida, comenzó a explicar, sintiendo que sus palabras comenzaban a fluir como un manantial. No es solo un producto, es una forma de honrar a mi abuelo, pero también una manera de prepararle el camino a mi hijo. Quiero que él sepa que los fracasos son oportunidades ocultas. El espacio se inundó con la profundidad de su sinceridad. El crítico asintió lentamente, permitiendo que la conversación fluyera en un tono más comprensivo. Pero Pablo sabía que debía ir más allá de las palabras, debía desnudarse emocionalmente ante su público sin ataduras, sin temor al juicio. A medida que sus pensamientos se desnudaban, una idea apareció con una claridad inquietante. ¿Qué pasaría si se permitía ser vulnerable, no solo en este escenario, sino en su vida? Con una decisión firme, dio un paso adelante, miró a la audiencia y exclamó: «No siempre he sido fuerte, a menudo he sentido el mismo miedo que todos ustedes, el miedo al fracaso, a no ser lo suficiente, a no estar a la altura». La atmósfera cambió.
Las miradas que se posaban sobre él ahora parecían más cálidas, más humanizadas. Pablo comprendió que había dado un paso hacia su propio empoderamiento, había comenzado a construir un puente hacia su propio futuro, uno que su hijo pudiera cruzar sin el lastre del miedo. Sus emociones comenzaron a entrelazarse con su historia. Hay días en los que me despierto sin saber si tengo lo que se necesita, pregunto si merece la pena seguir adelante. Pero cada vez que miro a mi hijo, encuentro un nuevo propósito. Me doy cuenta de que no se trata solo de mí. Esto también es un legado para él. Sintió que ya no solo compartía su historia, sino que también animaba a la audiencia a confrontar sus propias verdades. Pero en el fondo, una preocupación lo asaltaba. Había destapado sus emociones, pero ¿estaba listo para lo que eso significaba? El crítico volvió a tomar la palabra, esta vez con un tono cuidadoso. ¿Estamos hablando de legado o de presión? Porque la distinción es vital. Cuando cargamos el peso de las expectativas, a menudo nos olvidamos de lo que realmente somos. Pablo inclinó su cabeza, reflexionando en silencio. La pregunta resonaba en su mente como un eco, multiplicándose en sus pensamientos hasta convertirse en un dilema absoluto. Cuanto más compartía, más consciente se volvía de su pesada herencia y cómo había configurado no solo su camino profesional, sino también su relato personal. La línea entre su sueño y las expectativas de su hijo se estaba desdibujando, y la pregunta surgió casi inmediatamente: ¿sería capaz de redefinir su éxito sin perderse en la presión? Mientras iba sumergiéndose en su propio proceso, entendió que la respuesta no se encontraba ni en el logro ni en el reconocimiento, sino en la autenticidad de ser él mismo. La incertidumbre también se apoderó de él. ¿Qué pasaría si ese legado que tanto anhelaba construir se volvía inalcanzable? La sala, silenciosa, continuaba observándolo con expectativa, y en su pecho una chispa de temor se encendía. Pablo sabía que su próxima decisión definiría no solo su proyecto, sino quién sería como padre, como hijo y como ser humano. Sin embargo, había un parpadeo en su mente que le susurraba la necesidad de seguir adelante, incluso cuando las sombras del miedo se acumulaban a su alrededor. Se convirtió en un instante decisivo, un cruce de caminos en su vida. ¿Estaría dispuesto a confrontar no solo las expectativas, sino esa parte profunda y vulnerable de sí mismo que aún no había tocado? En ese silencio quedó una pregunta flotante, un reto en sí mismo que prometía una búsqueda más profunda en su interior. ¿Podría liberarse de las expectativas que lo ataban para poder volar hacia su verdadero potencial? La luz de los focos iluminaba a Pablo mientras mantenía su mirada fija en el crítico, que parecía escudriñarlo más allá de las palabras. El espacio era un eco de sus propios miedos, pero en ese instante Pablo decidió transformar la presión en combustible. Consciente de su vulnerabilidad, se sintió lleno de una energía nueva, algo que emergía desde lo más profundo de su ser. Recordó entonces una conversación con su hijo, un momento íntimo que había atesorado en su memoria. El niño, con esa inocencia que solo la infancia puede ofrecer, le había revelado su mayor secreto: el arte del dibujo. En cada trazo, cada línea que salía de su pequeño lápiz era un reflejo de su mundo interior. «Papá, si dibujas lo que sientes, nunca puede salir mal», le había dicho sonriendo. En el escenario, Pablo se preguntó cómo podría traicionar esa sabiduría si no se atrevía a ser él mismo. Aquel recuerdo se volvió un ancla, un recordatorio de que los mejores legados se construyen sobre la autenticidad, no sobre las expectativas ajenas. El aire a su alrededor se aligeró un poco, como si una brisa cálida hablara de renovación. De niño, el miedo me paralizaba, me decía que no podía enfrentar el mundo, confesó, notando que ya no se sentía totalmente expuesto. Pero ahora entiendo que ese miedo es parte de la vida, como el arte que mi hijo dibuja cada día. Al final, lo que importa es la historia que dejamos, y esa historia debe ser auténtica. Cada palabra que salía de su boca parecía calar más hondo en el silencio de la sala. ¿Sala? Se dio cuenta de que la presión por cumplir con el legado de su abuelo había oscurecido su visión. Había estado tan preocupado por crear algo grandioso que le gustara a los demás que había olvidado por completo lo que realmente quería expresar. En su mente, el dibujo de su hijo se convertía en el símbolo de su propia libertad, un recordatorio de que el verdadero éxito no era un marcador de logros, sino la conexión genuina con su propio ser y con los demás. Mientras habló, una revelación lo golpeó con fuerza.
Si su hijo podía crear un universo a través de sus dibujos, ¿por qué él no podría hacer lo mismo con su vida y su trabajo? La idea de construir una historia valiente, una que no escondiera sus temores, sino que los mostrara y los integrara, floreció dentro de él. Las piezas de su vida empezaron a encajar de manera sorprendente. Pablo sintió que el peso antes aplastante se convertía en una carga que ahora él elegía llevar. No soy solo el padre de un niño talentoso, soy un hombre con una historia que necesita ser contada. Y no tengo que hacerlo solo. Estoy listo para abrazar lo que soy, para mostrar mis cicatrices y mis triunfos. Los murmullos del público comenzaron a resonar, ahora con un interés palpable. Había dejado de ser un simple presentador para convertirse en el protagonista de su propia narrativa. Una historia que resonaría no solo con él, sino con todos los que la escucharan. La tensión emocional en la sala era palpable, un vínculo creado a través de su honestidad. Pero bajo la superficie de esa liberación, una inquietud permanecía. Había soltado tantas expectativas, pero ahora se enfrentaba a una nueva pregunta. ¿Cómo llevaría adelante esta autenticidad en su vida cotidiana, en su relación con su hijo y en el trabajo que aún debía realizar? Con el corazón siendo el verdadero narrador de su historia, se sintió preparado para el siguiente paso. Pero mientras su mente se llenaba de nuevas visiones, también le asaltó un miedo familiar. ¿Estaría realmente listo para enfrentar los retos que eso implicaría? De repente, una nueva sensación de incertidumbre se adueñó de su estómago. El camino hacia la autenticidad podría llevarlo a destinos inesperados y desafiantes. Este es solo el comienzo, dijo en voz alta. Esta vez no solo para darse valor, sino para invitar a la audiencia a unirse a su viaje. La sala, ahora más atenta que nunca, lo observaba, y una chispa de curiosidad iluminaba el aire. Al final, lo que Pablo no sabía era que la verdadera revelación estaba por llegar, como un susurro de su hijo, en medio de la noche, cargada de secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Lo dejaría abrir esa puerta hacia lo desconocido, donde lo extraordinario lo esperaba? La sala se llenó de murmullos mientras Pablo se preparaba para la conclusión de su presentación. Había dado un paso hacia la autenticidad, había dejado al descubierto sus temores y vulnerabilidades. La mirada del crítico ya no era de juicio, sino de curiosidad genuina. Era un momento decisivo. Pablo había desafiado no solo las expectativas externas, sino que había aterrizado en su verdad más profunda. Comprender que el miedo forma parte de esta travesía me ha liberado, dijo, su voz resonando con confianza. He aprendido que el verdadero legado que deseo dejar no se mide en éxitos comerciales, sino en la valentía de ser uno mismo. Me reconozco como un hombre y un padre que puede fallar, que puede levantarse y, sobre todo, que puede soñar en grande. Ese es el mensaje que quiero transmitir con mi prototipo. No solo se trata de energía solar, se trata de la energía del espíritu humano y de nuestras historias compartidas. A medida que hablaba, se dio cuenta de que había logrado algo más que una presentación. Había creado una conexión genuina. Era un puente entre su vida y las vidas de aquellos que lo escuchaban. Sabía que las verdades más profundas resuenan cuando se dicen sin miedo. La audiencia percibía su autenticidad, y eso comenzaba a reflejarse en sus rostros. Algunos asintieron, otros sonrieron y otros aún parecían estar digiriendo sus palabras. Y mientras contemplaba la escena, comprendió que ese no era solo su viaje, era el de su hijo también. Era el legado que deseaba transmitirle, anclado en la libertad de ser él mismo, sin la pesada carga de expectativas ajenas. Quería que su hijo entendiera que el verdadero valor reside en el esfuerzo, la pasión y la resiliencia. Este proyecto es para él, para que pueda ver que su voz importará en un mundo que a veces opta por silenciarla. Quiero que sepa que nunca debe tener miedo de ser diferente o de seguir sus pasiones, sin importar lo que digan otros, afirmó con una sonrisa, sintiendo que había encontrado su propósito no solo como innovador, sino como padre. La sala continuaba en un silencio reverente. Los rostros reflejaban una mezcla de admiración y comprensión. Justo cuando Pablo estaba a punto de finalizar, el crítico extendió la mano en un gesto de respeto. Tengo que admitir, no solo ha presentado una idea viable, sino que nos ha recordado la humanidad detrás de todo.
Su discurso no solo toca sobre el futuro de la energía, sino también sobre cómo enfrentamos nuestro propio futuro. Las palabras resonaron como un eco en el corazón de Pablo. En ese instante, no importaba si su prototipo sería un éxito o no. Había conquistado su temor más profundo. Había aprendido a valorarse. Había demostrado que ser vulnerable no lo hacía débil, sino fuerte. Gracias por esa observación, respondió, su voz cargada de sincera gratitud. Lo importante aquí no son solo las energías renovables, es la energía humana, esa que impulsamos cuando decidimos ser auténticos. Me siento agradecido por haber tenido la oportunidad de compartir mi verdad y la de mi hijo. Con el cierre de su presentación, Pablo entendió que el verdadero logro no estaba en un reconocimiento externo inmediato, sino en la profunda transformación que había vivido. Con cada palabra, había dado un paso hacia una identidad más auténtica, mostrando no solo su trabajo, sino también su vida. Al final de la jornada, después de las presentaciones y las preguntas, mientras salían del recinto, Pablo y su hijo se encontraron en un rincón apartado. «Papá, lo hiciste increíble», exclamó su hijo, los ojos brillando de admiración. «Gracias, hijo, pero no solo yo lo hice, esto fue nuestro», expresó, con un amplio sentimiento de orgullo en su corazón. «Ahora tenemos mucho que construir juntos, sin miedo. Ahora sé que la verdadera energía proviene de ser quienes somos y de seguir soñando, sea cual sea el reto que se presente en nuestro camino». Así, en ese cálido momento de conexión, pudo ver no solo su propio crecimiento, sino el inicio de un legado que deseaba transmitir a su hijo. Algo extraordinario había emergido entre ellos, un nuevo entendimiento, un compromiso de crecer juntos sin limitaciones y una promesa que nunca olvidarían. Mientras salían del edificio, Pablo sabía que su verdadero éxito no solo había sido mostrar su prototipo, sino también forjar un nuevo camino hacia la autenticidad para ambos. El futuro aparecía ahora lleno de posibilidades y finalmente se sintió preparado para enfrentarlo, con su hijo a su lado, llevando consigo la energía más poderosa de todas, la del amor y la veracidad personal. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión sobre la autenticidad y el coraje de seguir nuestros sueños. Y no olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tocan tan profundamente nuestras vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Este es el momento de mostrar su apoyo.